buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo soy Kimberly Armengol, esto es Debate 22. Hoy tenemos un programa muy especial, vamos a hablar con relación a la iniciativa privada, todo lo que ha pasado en torno al coronavirus. Para eso tengo el gusto de que me acompañe Javier Treviño, él es director general de políticas públicas del Consejo Coordinador Empresarial. Javier, qué gusto tenerte, buenas noches. Igualmente, buenas noches, qué gusto estar contigo. Qué complicada esta nueva normalidad, nos estamos viendo desde lejos en lugar de estar en el foro en una entrevista. Sin duda, bueno, pues tenemos que acostumbrarnos a quedarnos en casa, a trabajar desde acá, usar la tecnología y sobre todo cómo reactivar la economía después de que nos autoinfligimos una crisis económica para solucionar una crisis sanitaria. Justamente para nuestro auditorio, cuéntanos qué es el Consejo Coordinador Empresarial, para los que no lo saben. Bueno, es la organización cumbre de las organizaciones empresariales, está integrada por 12 organizaciones empresariales del país, como son la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCANACO, la Coparmex, el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Nacional Agropecuario, la Asociación de Bancos de México. Todas las organizaciones de negocios del país están integradas justamente en el Consejo Coordinador Empresarial, y el Consejo Coordinador Empresarial lo que define a través de sus comisiones, pues es una serie de propuestas de políticas públicas para poder ir fortaleciendo la actividad del sector empresarial y la creación de empleos en el país. ¿Cómo podemos apoyar a la recuperación económica? Estabas comentando un punto muy importante, una crisis económica para librarnos de una crisis sanitaria. No estaba fácil el dilema. Hoy que estamos como a la mitad del periodo de esta pandemia, nos estamos enfrentando pues, a la dura realidad de esta crisis económica. ¿Qué podemos hacer para reactivar y tener esta recuperación más rápida y más fácil? Bueno, sin duda, en primer lugar, el consenso del sector privado es que tenemos que cuidar la salud de todos los mexicanos y canalizar además los recursos que sean necesarios para fortalecer el sector salud. Pero además de eso, tenemos que proteger el empleo y las fuentes de ingreso. El empleo y las empresas son dos caras de la misma moneda. Entonces tenemos que reactivar la economía lo más pronto posible, de manera gradual, de manera sostenible, en el campo, en las ciudades, y minimizar también los costos de las empresas para detonar la reactivación gradual. Los empresarios no han solicitado ni privilegios ni condonaciones, han sí presentado la propuesta de hacer algunos diferimientos en el pago de tal manera de que una crisis de liquidez no se convierta en una crisis de solvencia. Sí, hay que mitigar el daño a la población, hay que estimular el crecimiento de la economía mediante el incremento de la liquidez a las personas físicas y morales. Además, yo creo que esto es algo fundamental por el lado del sector público, es que es necesario reasignar el presupuesto público para atender lo más urgente, sí mantener los programas sociales, pero también sentar las bases para la recuperación. Y por ello se requiere pues convocar a todos los mecanismos de cooperación internacional, enfocarnos en la diversificación comercial, no romper la proveeduría nacional y regional de América del Norte. Y estas acciones, bueno, pues lo que requieren es una visión de largo plazo de la economía, porque un plan, una visión de largo plazo es la mejor vacuna contra la incertidumbre durante la crisis. Es la única manera de lograr una recuperación que sea sólida, que sea duradera. Y además podemos trabajar, y ahorita lo podemos platicar también, con los gobiernos de los estados, porque es algo que nos hace mucha falta. Justamente te iba a preguntar de eso, las alianzas con los gobernadores. Sin duda es muy importante, porque fíjate, si hemos visto lo que ha ocurrido en otros países del mundo, la cantidad del Producto Interno Bruto que han dedicado a la recuperación de las micro, pequeñas y medianas empresas en comparación con lo que ha dedicado el gobierno federal mexicano, bueno, pues es realmente un abismo en cuanto a la diferencia. Y por ello tenemos que enfocarnos en el trabajo con los gobiernos de los estados para poder lograr no solamente un contacto permanente con los gobernadores y con los presidentes municipales. Acabamos de tener como Consejo Coordinador Empresarial una videoconferencia con más de 20 gobernadores del país. Con ellos establecimos un grupo de alto nivel para poder trabajar sobre la reactivación económica. Es importante la coordinación eficaz y eficiente para la reapertura de actividades.
se tienen que definir los sectores prioritarios, se tienen que definir protocolos que deben implementarse para reabrir los centros de trabajo, evitar un rebrote. El diálogo también, pues, con el sector, con el poder legislativo es fundamental. Tenemos que enfocarnos en la recuperación económica, sin duda, con dos variables fundamentales, Kim. Una es inversión y la otra es empleo. Empleo e inversión, inversión y empleo son los instrumentos más importantes para la recuperación. Y en cuanto a la inversión, creemos importante que se revisen todos los proyectos de posibles asociaciones público-privadas en cada estado, que las organizaciones empresariales estamos dispuestos a apoyar, identificar posibles inversionistas, y creemos fundamental organizar programas de empleo temporal junto con los estados. Además, es importantísimo que podamos mantener la comunicación constante para compartir las mejores prácticas que hay entre los diferentes estados. Eso es algo muy, muy importante, porque más allá de la planeación y más allá de las ideas generales, lo más importante son las acciones y la colaboración. Y la sinergia, ¿no? Sin duda. Sin duda, y hay que hacerlo entre municipios. Estuvimos el viernes en una reunión con los presidentes municipales, pues, de más de 60 ciudades del país, también trabajando junto con ellos, y hemos estado con los gobernadores. El día de hoy justamente estuvimos en una reunión del grupo de trabajo y pues vamos a seguir avanzando. La sinergia es fundamental. La gran lección que nos está dejando esta crisis, sin duda, es pues unión y entendimiento entre todos los actores económicos y sociales, y obviamente tenemos que sumar a los actores políticos. Por el bienestar de todos los mexicanos. Tengo dos preguntas. ¿De qué tamaño ven ustedes la crisis y de cuántos empleos estamos hablando que concentran las micro, pequeñas y medianas empresas? Bueno, la crisis, hay diferentes analistas que nos han dicho que si el impacto va a ser un decrecimiento de hasta el 10% en el Producto Interno Bruto este año, tenemos que lograr que sea reducir ese impacto en la economía a través de la inversión y del empleo. Y hemos visto también, sin duda, pues que ha habido un impacto importante en la pérdida de empleos. Sobre todo, pues hasta ahora se han anunciado casi 600,000 empleos perdidos. Pronto nos darán las cifras del mes de mayo, que seguramente serán todavía mayores. Yo creo que la crisis pues, nos va a llevar a, como lo habíamos previsto hace 3 meses, que una pérdida de más de 1 millón de empleos directos. Y entonces tenemos que estarlos, al reactivar la economía, generar los empleos que necesita el país, y sobre todo aquellos que se quedaron en una situación incierta o pendiente en los empleos formales. Así es, justamente esta semana salían los datos de la economía de Estados Unidos después del periodo de más larga bonanza en su historia, entrando oficialmente en épocas de recesión. Vamos a hacer una pausa. Javier, acompáñanos. Ahorita volvemos. No le cambie, está en Debate 22. Somos el TCDMX. Y seguro nos conoces por qué. Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México. Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos y de participación ciudadana. Date cuenta, protegemos tus derechos político-electorales. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tenemos a Javier Treviño, director general de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial, que nos está acompañando. Muy importante, la voz del Consejo Coordinador Empresarial. Javier, ¿qué opinión les merece este sistema de apertura por semáforo? Bueno, han definido en el Consejo de Salubridad General una serie de mecanismos para poder reabrir la economía, para que se pueda ir recuperando. Es importante seguir, evidentemente,
pues el análisis y las recomendaciones de los expertos. Ojalá que el gobierno también siguiera el análisis y las recomendaciones de los expertos en materia económica, que también los hay. Es importante sí seguir a los expertos en materia sanitaria, en materia de salud, pero también a los expertos en materia económica. Y obviamente la industria, los sectores de toda la industria, pues van a seguir las recomendaciones que están haciendo a través de la Secretaría de Salud. ¿Cómo podrían ustedes construir con el gobierno para ir hacia el mismo camino todos? Bueno, sin duda es fundamental la promoción de la inversión y del empleo, ir de la mano junto con el gobierno. Por ejemplo, es importante, y lo habíamos señalado, el que se pudieran definir, identificar al menos una gran obra de infraestructura en cada una de las 32 entidades del país. Sabemos que se han hablado de 3 obras de infraestructura, el Tren Maya, además del aeropuerto de Santa Lucía y también la refinería de Dos Bocas. Bueno, el país es mucho más grande. Nosotros identificamos desde hace ya un año 1,600 proyectos de infraestructura en todo el país. 1,600. 1,600 proyectos de infraestructura que le presentamos al gobierno federal y en donde podríamos de nuevo hacer un análisis junto con las entidades, con los gobiernos de los estados para definir, a ver, cuál es la obra de infraestructura más importante y canalizar recursos públicos, identificar inversionistas privados e ir detonando la inversión y el empleo en cada uno de los estados. Además, es importante, evidentemente, que podamos ir de la mano en la toma de decisiones sobre temas que están vinculados con la política fiscal del gobierno. ¿Qué opinas de la postulación de Jesús Seade? No podía perder la oportunidad de preguntarte. Sin duda es un hombre pues, de una gran experiencia en los temas vinculados con el comercio internacional. Ya fue el número 2 de la Organización Mundial de Comercio, ya tiene esa experiencia. Y bueno, pues en la etapa final de las negociaciones para cerrar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pues fue un jugador muy importante. Yo creo que es un perfil con todas las credenciales para lograrlo. Vamos a ver. A veces ahí los expertos mencionan que es difícil que un latinoamericano siga a otro latinoamericano que acaba de salir un brasileño, pero se ve que Seade podría llegar a tener el apoyo de las autoridades de Estados Unidos y de algunos otros gobiernos. Veremos qué es lo que ocurre. Sin embargo, Seade tiene pues sin duda la capacidad y tiene la experiencia para esa posición. Lo que es importante ahora para nosotros como México es que la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá a partir del 1 de julio se convierta de nuevo en un detonador del crecimiento, porque tú viste, Kim, que ocurrió durante el mes de abril, caímos a ser el tercer socio comercial de Estados Unidos, siendo el primer socio comercial durante los últimos meses, los últimos trimestres, los últimos años. Ahora estamos por debajo de China y de Canadá. Tenemos que reactivar las exportaciones de México, que cayeron en 49%, y las importaciones también. Entonces, el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá es fundamental. Una crisis muy profunda, la que golpea en este momento a todo el mundo. Nosotros, el ciudadano de a pie, ¿en qué podemos contribuir, Javier? ¿Gastar lo más que podamos? Bueno, lo que se requiere no solamente es gastar, sino por un lado también ahorrar y también tener un buen impacto en el resto de la economía. Sin duda, la creación de empleos va a ser fundamental. Micros, pequeñas y medianas empresas sin duda requieren y requerirán el apoyo necesario por parte de las cadenas de valor en las diferentes áreas de la economía para que puedan sobrevivir. Como hemos mencionado todo el tiempo, lo que tenemos que evitar es que una crisis de liquidez que están viviendo las micro, pequeñas y medianas empresas, que no se convierta en una crisis de solvencia y que se puedan mantener los empleos. Sin duda eso es lo más importante. En virtud de la experiencia internacional frente a esta pandemia que nadie nos esperábamos, nadie sabía cómo utilizarla, ¿qué lecciones crees que debería aprender México? Bueno, la cooperación internacional es fundamental, pero la lección más importante es la cooperación, sin duda, entre el sector privado y el gobierno. Y por el otro lado, también el de que se pudo haber establecido, así como hay un Consejo de Salubridad General que atiende los temas de salud y la crisis sanitaria, atender
y sobre todo establecer un consejo para la emergencia económica con expertos en los temas de negocios, con expertos en los temas económicos para poder tomar las decisiones. La verdad es que la respuesta del gobierno, aunque es importante en cuanto a los programas sociales, ha sido insuficiente. Es una respuesta insuficiente porque se requiere proteger y promover el empleo de las micro, de las pequeñas y de las medianas empresas. Aparte del turismo, que es evidente que es uno de los que va a recibir más fuerte el impacto, ¿cuáles serían las siguientes 3 industrias que tú crees que van a ser las más golpeadas en la época post-pandemia? Bueno, sin duda toda la industria vinculada con la hospitalidad es una industria que ha sido la más golpeada y sobre todo los temas de restaurantes, hoteles y la industria vinculada con la hospitalidad sin duda es muy golpeada. Pero los micro, pequeños y medianas empresas que no han podido o que no tienen los recursos, la liquidez necesaria para poder mantener la nómina, sobre todo, pues, y que no han tenido el apoyo por parte del gobierno para diferir el pago de sus obligaciones, pues están muy golpeadas. Ahora, ha sido bueno el hecho de que los sectores de la industria de la construcción, de la industria automotriz y también de la minería hayan regresado junto con las industrias esenciales a la actividad. Pero tenemos que ir ya poco a poco por sectores y por regiones regresando de tal manera de que se pueda incentivar la creación de empleos en todas las entidades y podamos compartir la información a través de las mejores prácticas y tener un plan modelo de reactivación económica para todos los estados. En tu experiencia, ¿cómo crees que se comporte esta crisis económica? ¿Cómo crees que será la recuperación en W, en B, en U? ¿Cómo consideras Pues que va a han ser? dicho todo tipo de analogías y de formas, hasta el secretario de Hacienda dijo que era como una palomita. La verdad es Como la que palomita de Nike. exactamente eso dijo el secretario de Hacienda, pero nosotros vemos que va a tomar tiempo. La magnitud es de proporciones inimaginables lo que ha ocurrido. Y como te digo, para poder atender, es la primera vez que en la historia, para atender una crisis sanitaria, una crisis de salud, tenemos que autoinfligirnos una crisis económica, una recesión económica de proporciones inimaginables. Realmente va a tomar tiempo la recuperación y bueno, ya vimos algunas señales en la economía de Estados Unidos de la creación de empleos en las últimas semanas. Qué bueno que hubo un repunte importante, porque la relación entre México y Estados Unidos en la parte de economía es fundamental y ojalá que la economía de Estados Unidos arrastre y lleve a la región de América del Norte en la creación de empleos. Vamos a ver qué es Justo lo que ocurre. eso te iba a preguntar. ¿Cómo crees que va a influir la reapertura de Estados Unidos en México y en los demás países latinoamericanos? Bueno, sin duda, en el caso de México es muy importante la reapertura de la economía de Estados Unidos. Y como te decía, si en el mes de abril, que ha sido un mes difícil para Estados Unidos y difícil también para la economía mexicana, el comercio cayó en 50% comparado con hace un año, bueno, necesitamos que ahora con la reactivación de la economía esto arrastre. Recuerda que el libre comercio y un instrumento como el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se convierte en un motor del crecimiento económico y de la creación de empleos y tenemos que ir avanzando en ese sentido. Sin duda, Javier Treviño, director general de políticas públicas del CCE, gracias por compartirnos tu brillante análisis de México y la crisis por la pandemia. Muchísimas gracias, un placer saludarte siempre. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. En la temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra, arrastran objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos. Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencias, ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Con Agua trabaja 24 horas al día por ti. Ayúdanos a protegerte. Gobierno de México. Y bueno, también estoy muy contenta que esta noche nos acompaña Nelson Vargas, él es vocero de la Asociación de Gimnasios y Clubes. Nelson, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Aquí asistiendo a la cuarentena. Exactamente. Cuéntanos, ¿de qué tamaño es la crisis en el sector deportivo?
la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus? Yo creo que ha sido demasiado. Ya tenemos desde el 15 de marzo, ya vamos a cumplir 3 meses. En todos los aspectos ha sido difícil. Primero que nada, porque respetamos a la autoridad sanitaria, a la Secretaría de Salud, al Seguro Social, respetamos sus disposiciones. Sin embargo, esperemos que pronto se reabran los gimnasios, los clubes, las unidades deportivas, todos los gimnasios municipales, de las alcaldías. Hay mucha gente que está esperando querer regresar a hacer el ejercicio. Hemos calculado más o menos que la gente ha subido de peso 200 gramos diarios. Imagínense. ¡Qué barbaridad! Si no se cuidaron, si no hicieron trabajo en el gimnasio, en su casa menos. Entonces estamos muy preocupados por esta situación, pero ante todo respetamos a la autoridad sanitaria. Esperemos que estén haciendo lo correcto. Esperemos que lo que son las unidades deportivas, todo lo que es para que el mexicano adquiera pues defensas en contra de cualquier virus, ya estemos haciendo ejercicio. La mejor medicina para el ejercicio, para que la gente no caiga en los hospitales, es estar haciendo ejercicio, claro, con su sana distancia, trabajando fuerte en todos los protocolos que nos han recomendado y los propios que hemos hecho nosotros, con mucha información de todo el mundo. En la mayor parte. ¿Cuáles son esos protocolos que han hecho ustedes? Bueno, nosotros hicimos un protocolo desde hace 2 meses y medio, lo pusimos a consideración de las instancias de salud. Ellos lo revisaron, ellos nos recomendaron otras cosas y bueno, de lo que se trata es, en principio, estamos capacitando a la gente que trabaja con nosotros para que cuando lleguen nuestros usuarios se encuentren con un modo diferente. ¿Cuál es ese modo diferente? Más limpieza en los aparatos, no trabajar ahorita las áreas húmedas, buscar que los vapores y los saunas todavía no se usen hasta que nos digan las autoridades, buscar que en las albercas hay una sana distancia. Sabemos que en las albercas es muy difícil que se contagien. Todo ese trabajo lo hemos hecho. Ahorita estamos realmente trabajando fuerte para la capacitación de todos nuestros empleados en las áreas centradas, en áreas de snack, de comida, en todas las áreas estamos trabajando para que cuando lleguen nuestros usuarios no tengan ningún problema. Pero sí le pedimos a la autoridad que voltee a vernos. Nosotros no somos, no nos pueden catalogar como un cine o como un bar o como un antro, de ninguna manera. Creemos, sabemos lo importante que es reabrir. La verdad, también la economía cuenta, ¿no? Imagínense cuánta gente no ha trabajado 3 meses, cuánta gente está desesperada. Entonces, sin perjudicar a la salud, sí le pedimos a la autoridad que haga una revisión exhaustiva. Ya aparentemente creo que ya nos mandaron una naranja. Ojalá sea cierto. Hemos visto twitters y comunicados que creo que vamos a naranja. Pero yo sí les digo, la mejor medicina para no caer en el hospital es hacer ejercicio. Claro, y en un país de tanta obesidad como México, tanta diabetes, tantos problemas alimenticios y de sobrepeso. Ya lo decía el presidente en sus mañaneras, en alguna ocasión lo tengo grabado, decía, ya nos llegó por no cuidarnos, por no estar saludables, por no comer lo adecuado, por no hacer ejercicio. Ahora ya están espantados todas aquellas gentes, 70% de la población que tienen sobrepeso y que están obesos, están preocupados porque saben que los que más problemas tienen con cualquier virus, cualquier enfermedad, son precisamente ellos. Los padres de nuestra familia tienen que entender que tenemos que enseñarle a los hijos hábitos desde chiquititos, para que se acostumbren a hacer ejercicio y no dejarlo nunca. Es un seguro de vida el ejercicio. Sin duda alguna. ¿Cuándo esperan ustedes poder comenzar con la reapertura? Nosotros no tenemos la decisión. La decisión es de la autoridad y la estamos respetando al 100%.
aunque hay algunos gimnasios que por ahí andan abriendo, eso he leído en redes sociales, pero nosotros no vamos a abrir, cuando menos la industria del fitness y los clubes también están unidos con nosotros los clubes grandes como el Asturiano, el Israelita, el Chapultepec, el Mundet, clubes muy grandes que también están respetuosos y también una agrupación de más de 5,000 escuelas de natación. Todos juntos no estamos diciendo hacemos presión para que abran, no. Queremos que la autoridad determine lo mejor para la salud de los mexicanos, pero que consideren en el aspecto de salud lo mejor es hacer ejercicio. Y en el aspecto económico nos están partiendo el alma. Por supuesto, todos estos empleados de los grandes clubes y los grandes gimnasios, como bien comentas, ¿están recibiendo algún tipo de salario, incentivo, salario base? ¿Cómo funciona? Cada institución, cada empresa ha tenido arreglos con los trabajadores. Y esos arreglos han sido siempre procurando lo mejor para el empleado. Desgraciadamente, en algunos casos hay que dejar de contratar a la gente pagándole lo que les corresponde de acuerdo a la ley. Entonces, ha sido muy difícil. A algunos les hemos dicho, espérense un poquito, cuando se reabra todo, pues... yo nada más quiero que ustedes se den cuenta. Cadenas como SmartFit tiene 180 sucursales. Esas 180 sucursales están en plazas comerciales carísimas de renta. Claro. Y a muchos de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos solventar ese gasto si no tenemos ingresos? Entonces, sí, el aspecto económico nos ha pegado, pero de ninguna manera el aspecto económico debe pasar sobre la salud de los mexicanos. Primero que nada, no queremos más contagios. Y yo estoy convencido que para que no haya más contagios hay que hacer ejercicio. Claro. Casi nos vamos, se nos acaba el tiempo, Nelson Vargas. Conclusiones, ¿y qué le dirías a los usuarios de los gimnasios que pueden, en el momento que se vaya a reaperturar, regresar con toda confianza? Mira, perdón, ya le hablé una disculpa. Yo creo que los usuarios saben, porque estamos en contactos con ellos. Hemos hecho mucho trabajo con la tecnología, mandándoles videos, clases virtuales. Hemos estado muy en contacto con los usuarios. Les diríamos, ya nuestras instalaciones están adaptadas para que cuando lleguen ustedes tengan la máxima seguridad. No tengan temor, por favor, no tengan temor. Para nosotros es un modo de vida, es un negocio grande que tenemos que cuidar. Para ustedes, los usuarios, sabemos también que es importantísimo su ejercicio. Y por supuesto, para los empleados es lo más importante, es su forma de vida. Claro que sí. Muchísimas gracias, Nelson Vargas, por haber compartido estos minutos con nosotros para Debate 22. Te agradecemos muchísimo. Buenas noches. Le agradezco muchísimo y ojalá las autoridades hagan una revisión de sus protocolos, a ver si ya estamos listos. Gracias. Perfecto. Claro que sí, gracias. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado. Los espero el próximo miércoles en Debate 22.